Vamos con el doctor Héctor Vargas Aya, el incorruptible. Buenas noches. El tema para hoy, la impunidad. Impunidad en el lenguaje jurídico significa perdonar injustamente a los corruptos. Significa archivar los procesos incoados contra los que le roban a quien sea, al Estado o a las empresas o al vecino del frente. Impunidad significa carencia de juzgamiento, ausencia de condena. Y la impunidad en el Perú se ha convertido en una institución, desgraciadamente, lo digo con toda pena, en una institución. Actualmente se discute un tema bastante penoso que perjudica naturalmente la conducta de un expresidente de la República. Me refiero al doctor Toledo. Yo no sé si es responsable o no de los hechos de los que se le está imputando. Lo único que veo en claro es la intencionalidad de encubrir o de evitar las investigaciones que se han propuesto realizar, por ejemplo, en el Congreso de la República, donde no hace mucho, en la Comisión de Fiscalización, hubo una trifulca, se realizaron escenas dramáticas, penosas, censurables, como consecuencia de lo que ellos llaman blindaje o eliminación de toda posibilidad de investigación y de esclarecimiento de los casos por los que se le está acusando al expresidente del Perú. Repito que yo no sé si son ciertas las acusaciones contra él por las adquisiciones de patrimonios, de viviendas, oficinas, etcétera, en Lima, realizadas por su señora suegra. Yo no sé. Lo que sí sé es que se está tratando de evitar las investigaciones y el esclarecimiento. Me parece que se quiere hacer con el señor Toledo lo que se hizo con el señor García. Pues bien, aquí hay que juzgar a todo el mundo. En la década del 90, hasta los primeros años del 2000, se produjo un escándalo similar con las casas que adquirió el señor expresidente de la República de entonces, en las Casuarinas, en los barrios populosos de las playas, en los balnearios, en el centro de París y no sé en qué otro sitio más. No se juzgó, se optó por el mismo camino porque el señor Fujimori, su socio, no se preocupó por realizar ningún tipo de gestión para producir la extradición de este caballero, a quien le permitió estar, después de haberle otorgado el salvoconducto para que saliera de la Embajada de Colombia, le permitió la salida y el asilo en Colombia, donde se refugió durante 10 años y retornó en olor de santidad al país cuando sus actos prescribieron. Volviendo entonces al caso del señor Toledo, ¿acaso no se quiere hacer lo mismo para nivelarlos y ponerles en la misma igualdad de condiciones? Es decir, que pase el tiempo para que al final de cuentas también prescriban las acciones y se archiven los casos incoados en su contra. Estos hechos de olvido y de postergación, de blindaje, se llama impunidad, que es peor que la corrupción misma, porque la impunidad es la que sirve como blindaje y como llave para difundir en mayor grado la corrupción. ¿Por qué? Porque quienes tienen tendencia o proclividad a enriquecerse ilícitamente, sabiendo perfectamente de que existe impunidad en un país como el nuestro,
no se detendrán nunca en sus acciones delictivas, confiados en la mano generosa de los investigadores, de los fiscales y de los jueces. Gracias, mis queridos amigos. Muy buenas noches. Gracias al doctor Héctor Vargas Aya. Regresamos con el tema de Ventanilla. Aquí está, Notaría Pinedo. Esta compra-venta se realizó el 7 de enero del 2013. Ahí lo puede ver usted. Doctor. Bien. La Ley General de Habilitaciones Urbanas y la Ley Orgánica de Municipalidades le otorgan, obviamente, a la autoridad municipal, en este caso al señor Omar Marcos, las facultades para administrar los usos de bienes públicos. En este caso, los 1.800 metros cuadrados de terreno cedidos a la ciudad de Ventanilla para fines de un parque, le corresponde al alcalde su administración, su uso y su defensa, en principio. A no ser de que Ventanilla tenga un estatus de extraterritorialidad en donde la ley no se cumple, ¿no es cierto?, se puede explicar una actitud omisiva, displicente, negligente del alcalde para intervenir en este tema. No puede él en su carta afirmar que se trata de una cooperativa privada, de que son terrenos de propiedad privada y que el alcalde no tiene nada que ver. Se habla de liquidación, sí. Es una cooperativa en liquidación. ¿Qué pasó ahí? Bien, hay un proceso de liquidación nacido fraudulentamente por un proceso de cobro de pago de soles seguidos totalmente a espaldas de la cooperativa, en este caso deudora. No le emplazaron en su domicilio real, se siguió a espaldas el proceso, en indefensión, en total ausencia de la cooperativa de salir a ese proceso judicial, impugnar y demostrar la inexigibilidad de esa supuesta deuda. Esto da origen a la liquidación. El liquidador se sienta en la cooperativa y empieza a vender bienes de libre disponibilidad. Pregunto, ¿un parque es un bien de libre disponibilidad? No lo es. Una calle tampoco lo es. Las áreas de otros fines tampoco lo son. Las áreas que se asignan a educación tampoco lo son. Son bienes de uso público. Y sobre todo un parque, que es un área que está al servicio de la ciudad. Entonces, ¿el alcalde no conoce, a través de su gerente de desarrollo urbano, que existen estas dos resoluciones del año 2006? No conoce, no sabe. Son resoluciones administrativas. Son cosas decididas en tema jurídico. Nadie podría tocar un centímetro cuadrado de esa habilitación urbana si es que no existe un debido proceso, un cambio de uso, una autorización de la municipalidad. Señor Pedro Lagos. Que yo quisiera agregar también que este consorcio liquidador que se ha sentado a liquidar Copemar está haciendo una liquidación que no está acorde con la ley concursal. Están vendiendo inmuebles que tienen en Miraflores, como el caso acá de esta denuncia que ha hecho el diario El Comercio, sobre un inmueble que le dieron en uso a la municipalidad de Miraflores para el adulto mayor, en la cual el consorcio, bajo una supuesta deuda con un señor Tixi, lo ha declarado que es de la cooperativa, en la cual es absolutamente falso. Aquí debe investigar la Fiscalía, debe investigar el Poder Judicial estos temas de acá. Y no solamente esto, hay en Trujillo, hay en Chimbote, hay en La Victoria, hay en varios sitios. Gracias, el tiempo nos ha ganado, pero están abiertas las puertas para los representantes de la municipalidad. Agradecemos al señor Pedro Lagos y también al doctor Augusto Pacheco. Esto es común ya en el Perú. El Hogar Clínica San Juan de Dios, por ejemplo, ya no atiende como antes. No hay esa mística, no hay un buen servicio, se atiende a pocas personas, se está haciendo que entre en falencia, se hace que se ahogue, ya se está asfixiando el Hogar Clínica San Juan de Dios y a veces desde adentro de las organizaciones cooperativas o hospitales surgen algunos que traicionan y comienzan a minar el camino para que vengan otros y se compren hectáreas de hectáreas. Eso no puede prosperar en nuestro país. Señoras y señores, nos despedimos, pero presentamos antes de eso la respuesta. La respuesta, ¿quién lo hizo? Usted que nos ha estado escribiendo nuestro correo. Adelante.